¿cómo se comportaron los mercados hoy en la Argentina? Claro. Después de la incertidumbre que teníamos hasta hace unas horas atrás, cuando ya se confirmó efectivamente el desembolso de parte de lo que el FMI iba a entregar? Claro, a la pero Argentina. en un lunes negro, porque eso pasó hoy a nivel global, un poco el disparador, esta guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump con varios países, y además en la Argentina estos elementos de incertidumbre que citabas. El dólar blue volvió a niveles de fines de agosto, cerrando en la venta en más o menos 1.325 pesos. Bueno, también pegó un salto el riesgo país, acomodándose en 816 puntos. Otro de los puntos preocupantes, valga la redundancia, tiene que ver con la venta del Central en el día de hoy, 143 millones de dólares, cuando en marzo se desprendió de 25.000 millones de dólares, algo que no sucedía prácticamente hace 2 años, y los bonos que caían también en las acciones en un 3% promedio. Bueno, y enseguida vamos a ver qué dijo Kristalina Georgieva sobre el inminente desembolso de una parte importante, un adelanto importante de lo que va a ser el préstamo para la Argentina. Bueno, estamos con Marcelo Capello para tratar de ver cómo nos acomodamos después de este lunes negro. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, esto, ¿cuánto de global y cuánto de local ha tenido todo lo que pasó hoy? No, lo global siempre impacta en varios países, sobre todo los emergentes como Argentina, y se suma lo local, que venía desde la semana pasada. Es difícil decir cuánto influye cada uno, pero evidentemente ambas cosas han hecho de que en los mercados hoy hubo mucho ruido, cayeron las acciones, cayeron los bonos, por lo cual subió el riesgo país. Y a su vez el Banco Central vendió dólares, ¿no? Que es algo que ya viene haciendo desde hace 2 semanas y es preocupante, por supuesto. Bueno, otra de las noticias que se conocían el día de hoy tiene que ver con el desembolso, ya con fecha concreta. Esto podría ser a fines de abril, mediados de abril, del 40% del monto total asignado. ¿Te sorprendió que sea el 40%? Mientras podamos ver la frase de Kristalina Georgieva, que lo hizo en declaraciones, diciendo que el gobierno es como que ha hecho mérito como para ese adelanto del 40%. Claro, porque en las estadísticas de otros programas de otros países, raramente se llega al 40% de anticipo. Normalmente se está más cerca del 20%. Lo más común es otorgar un 20% de entrada y el resto en varios años. Recordemos que en el caso de Argentina, lo que va a ocurrir es un crédito que va a ser de 20.000 millones de dólares, ya muy probablemente, lo dijo Caputo y en el FMI no lo desmintieron. Y la otra incógnita era cuánto venía de entrada, cuánto dinero entraba al inicio, y el resto va a ir entrando a medida que Argentina vaya cumpliendo con las metas que se planteen en el programa. Pero además ese dinero que va a ir entrando después de los 8.000 es dólares que se van a usar para pagarle al mismo fondo. O sea, el gobierno argentino le debe al Fondo Monetario todavía 45.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares vencen en los próximos 4 años, y de esos 20.000 millones de dólares del acuerdo, 14.000 millones son para pagarle la deuda que va venciendo con el fondo. Entonces, lo que se conoció hoy es que van a ser 8.000 millones de dólares los que van a entrar rápido. ¿Y por qué eso es importante? Porque es lo que puede llegar a usar el gobierno a través del Banco Central para hacer intervenciones en el mercado de cambios, o sea, para tratar de controlar el dólar que no suba mucho. Ahora, justamente, no son dólares que se van a seguir tirando, para decirlo de alguna manera, como viene haciendo el Banco Central con las reservas que ha tenido ha perdido en este tiempo. Eso hay que dilucidarlo todavía, porque normalmente el fondo no quiere que los recursos que te presta se usen para intervenir en el mercado de cambios, como ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Macri. Pero van a ser de libre disponibilidad, estos que por lo que han dicho hasta ahora, ¿no? Y se podrían agregar entre 2 y 4.000 millones de dólares más de otros organismos, como Banco Mundial, BID o CAF, con lo cual se tendría entre 10 y 12.000 millones de dólares en forma inicial, y una parte de eso seguramente se podrá usar para hacer intervenciones en el mercado de cambios. ¿Intervenciones por qué? Bueno, porque por un lado el FMI le debe estar diciendo al gobierno: en materia fiscal hiciste todos los deberes más de lo que te hubiésemos pedido, pero tenés algún problema en el tipo de cambio y ese régimen cambiario que sube 1% por mes el dólar oficial y que con el tiempo va a generar más atraso. En el fondo deben querer sincerar el tema cambiario y el gobierno no quieren, porque además se vota dentro de poco, y si se hubiera algún ruido ahora en el dólar oficial, además del blue, dañaría la posibilidad de conseguir más votos para el oficialismo en octubre.
Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que en el acuerdo se acepte salir del cepo en forma paulatina, que el dólar probablemente se acepte que haya una banda cambiaria, por ejemplo, que el piso sea la suba del 1% que ya viene subiendo, pero que haya un techo mayor al 1%, pero que la suba que exista más importante ya se dé después de las elecciones. Que además no debería ser una suba tan importante porque Argentina tiene equilibrio fiscal y no tiene todavía grandes problemas, por ejemplo, de déficit comercial como ha habido en otras ocasiones. Entonces, la corrección cambiaria que posiblemente haga falta no es tan importante como ha ocurrido en muchas ocasiones que en Argentina hubo fuertes devaluaciones. Como lo viene afirmando del mismo gobierno, ¿no? Y además el gobierno va a tratar de que esa corrección no sea rápida, sino paulatina y si es posible después de las elecciones. Sí. Bien. Bueno, habrá que ver cómo es el paso a paso, ¿no? Con la llegada de estos fondos y cuáles son las decisiones que va tomando el gobierno. Mientras tanto, bueno, como decíamos, reina la incertidumbre. Muchas gracias. Por supuesto, hay incertidumbre, pero se va dilucidando el tema paso por paso. Veremos cuando se firme el acuerdo a mediados de abril, fines de abril, claro, el detalle, ¿no? El detalle, bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, como siempre, Marcelo Capelo.